Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a analizar las probabilidades en el partido Nottingham Forest contra Newcastle United, que es el partido es a las 7 a.m. hora de México. En 1xBet, local abre como favorito con 40-25%. Ahora está en 33.69, decreció 6.56%. El empate abrió en 27.13, ahora está en 27.08, decreció 0.04%. El visitante abrió en 33.11, ahora está en 38.75 y es favorito. Aquí el visitante incrementó su probabilidad en 5.64%. En Betano el local abrió en 39.68 y abrió como favorito. Ahora está en 33.74 y decreció 5.94%. El empate abrió en 27.61, ahora está en 27.87 y tuvo un incremento en su probabilidad de 0.27%. El visitante abrió en 32.84, ahora está en 38.46 y es favorito. Incrementó su probabilidad en 5.62%. En Betway, el local abrió en 38.90 como favorito y ahora está en 34.94, decreció 3.96%. El empate abrió en 28.06, ahora está en 27.75, decreció 0.31%. El visitante abrió en 33.07, ahora está en 37.74 y es favorito. Tuvo un incremento de 4.67%. En Fortuna, el local abrió en 39.97 como favorito, ahora está en 35.20, decreció 4.77%. El empate abrió en 27.34, ahora está en 26.57, decreció en 0.77%. El visitante abrió en 33.10, ahora está en 38.51 y es favorito y aumentó su probabilidad en 5.40%. En SBO Bet, el local abrió en 37.66 como favorito, ahora está en 35.19, decreció 2.47%. El empate abrió en 27.31, ahora está en 28.33, incrementó su probabilidad 1.02%. El visitante abrió en 34.98, ahora está en 36.47 y es favorito. Incrementó su probabilidad 1.50%. Vamos a ver las ventanas que se nos abren. Aquí en SBO Bet se nos abren las ventanas del empate y la visita. En Fortuna se nos abre la ventana del visitante. En Betway se nos abre la ventana del visitante. En Betano se nos abre las ventanas de empate y visita. Y en 1xBet se nos abre la ventana del visitante. Acá vamos a ver por qué nos vamos a inclinar, aunque está más o menos parejo. Las ventanas del visitante solo se abrieron en 1xBet, en Betway, en Fortuna, y las ventanas de empate y visita se abren en SBO Bet, en Betano y nada más. Se abren más ventanas hacia el visitante solo y se aparece la sombra del empate. La probabilidad del visita es mucho mayor que la del empate, pero aquí lo que veo es que, por ejemplo, aquí que abrió en 40.25 el local y abrió en 33.11 el visitante, el público se ha encargado de recortar esa distancia y emparejar el partido.
igual que aquí en Betano el local abrió en 39.68, prácticamente en 40, y el visitante abrió en 32.84, y aquí también el público apostador emparejando el partido. Aquí lo vemos ya muy parejo, 38-46. Ay, esas ventanas del empate me llaman a jugar ese empate, cuota 3.62. Va a haber movimiento, se va a seguir moviendo seguramente ese partido. Esperemos que se mueva a nuestro favor, pero hay dos casas de apuestas que se abren ventana con el empate y prácticamente no ha rebasado el visitante, que es lo que voy a checar ahorita, si rebasó la probabilidad del local de apertura, y creo que no lo hizo. Es lo que voy a checar ahorita. Vamos a ver. Aquí el local abrió en 40.25, el visitante ahorita está en 38.75, no supera ese 40.25. Aquí el local abrió en 39.68, el visitante ahorita está en 38.46, tampoco lo supera. El local abrió en 38.90, el visitante está en 37.74, tampoco supera la apertura del local. El local abrió en 39.97, el visitante ahora está en 38.51, tampoco supera. Y en SBOBet el local abrió en 37.66 y el visitante está en 36.47 hasta este momento. En ninguna de las casas de apuestas el visitante supera esta probabilidad que tiene el local, más o menos en promedio del 40%. Entonces lo que ha hecho el público es emparejar el partido, y por eso yo me voy con un empate, cuota 3.62, pero jugar la visita tampoco está mal, que es lo que yo pienso que puede pasar, que está entre el empate y la visita. Aquí, por ejemplo, en 1xBet paga 2.53, que paga muy bien. La mejor casa que paga la visita es precisamente 1xBet, y el empate, la que mejor paga es a 3.55, es 1xBet también. Entonces, bueno, yo me voy por el empate y vamos a ver qué partidos hay en la mañana. Mucho éxito, hasta pronto.